Chicos, muy buenos días, espero que estén teniendo un buen inicio de trimestre. Vamos a empezar a trabajar una temática que conecta todo lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores con lo que requiere o conectándolo con nuestra realidad o nuestra cotidianidad. En esta cotidianidad vamos a empezar a trabajar el relieve colombiano. ¿Listo? Como les digo, vamos a conectar conceptos como estructura interna de la Tierra, fenómenos del relieve, fenómenos atmosféricos en nuestro contexto y en nuestro país. Para esto, entonces vamos a hablar en un primer momento o vamos a revisar cuál es el nivel de desempeño que vamos a trabajar. Es el nivel de desempeño básico. ¿Listo? Para que lo tengan presente, en el cual vamos a hablar de los fenómenos de la Tierra aplicados a un contexto, a una cotidianidad, que sería la cotidianidad colombiana. ¿Listo? Nos vamos a encontrar también, o en un primer momento, con el origen del relieve colombiano. ¿Listo? Este relieve, que se construye a partir de diferentes fenómenos atmosféricos y planetarios, condiciona la manera en la cual se ha desarrollado nuestro país. Es decir, nosotros como Estado estamos muy ligados a los recursos y a las formas del relieve que nos rodea. ¿Listo? Entonces, para entender el origen del territorio colombiano, vamos a tener en cuenta que hay una acción de varios fenómenos, como el vulcanismo, el choque de placas tectónicas y los sedimentos que emergen del mar o el territorio que se elevó por encima del nivel del mar. En el término del choque de placas, entonces vamos a tener que Colombia está influenciada por la acción de varias placas, principalmente la placa sudamericana y la placa de Nazca, aunque también estamos relacionados con la placa de Cocos, que también influye sobre el Pacífico colombiano, y la placa del Caribe. ¿Listo? Entonces, aquí viendo un poco más grande la imagen, entonces nos vamos a encontrar que tenemos una placa sudamericana, que es toda esta placa en donde se desarrolla sobre la cual se configura en la mayoría de países de nuestro continente. Tenemos lo que se llama el bloque andino, que sería la continuación de los Andes, desde el nudo de los Pastos, aquí al sur, hacia, hacia lo que es la cordillera oriental, algo de la cordillera central de Colombia, que incluso va hasta Venezuela y genera algunas formas de relieve en esa zona. ¿Listo? Vamos a tener la acción de la placa de Cocos y la placa del Caribe, como mencionábamos anteriormente. Adicional a esto, entonces nos vamos a encontrar con que tenemos un relieve que va a tener unas características muy puntuales o un origen muy puntual dependiendo de la zona del país de la cual hablemos. Entonces vamos a hablar que la zona oriental y la zona sur del país pertenecen a la plataforma continental antigua, que se conoce como el escudo de la Guyana. Vamos a tener una cordillera central y occidental, sobre todo la central, formada a partir de la actividad volcánica y tierras emergentes del mar o que se elevan por encima del nivel del mar en lo que van a ser la costa Caribe en el norte y en la costa pacífica y también en la costa central del país. Es decir, son territorios con sedimentos del mar que se fueron elevando para constituir de alguna manera ese territorio. Este proceso no es un proceso de unos cientos o unos miles de años, son millones de años en los cuales la Tierra va acumulando sedimentos, va acumulando diferentes fenómenos, se generan erupciones volcánicas que van poco a poco transformando y nutriendo el relieve. Entonces aquí vamos a encontrar una estructura que nos permite entender por código de color la altura, por ejemplo. Entonces nos va a decir que las zonas que están en las costas pues son inferiores a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros ya hemos visto algo de la altitud, entonces sabemos que son zonas con temperaturas predominantemente altas. Después vamos a tener las zonas en las cuales están por encima de los 1000 metros, entonces ya sería toda la zona de los actuales territorios de los Santanderes, toda la cordillera oriental,
vamos a tener algunas zonas de la Amazonía, ¿listo? Y vamos a encontrar que el vulcanismo se forma en la cordillera central y algunas zonas de la cordillera oriental, ¿listo? También vamos a tener sedimentos, es decir, territorio emergido que se quedó, y esos sedimentos principalmente van a ser zonas donde abunda la arena, abundan las rocas sueltas, la roca redonda, como por ejemplo en la cordillera oriental. En la cordillera en la cual nosotros vivimos encontramos este tipo de suelo, por eso muchas veces vemos que hay ladrilleras, hay zonas de la montaña que son excavadas para extraer arena, porque es un territorio rico en este tipo de nutrientes. Vamos a encontrarnos entonces con la transformación de nuestro territorio. Esta imagen está un poco más detallada y nos permite también un corte transversal para ver cómo se ha transformado el territorio. ¿Listo? Entonces vamos a ver que más o menos hace 75 millones de años, es aquí donde yo les decía, el tema del tiempo, la comprensión de la implicación del tiempo en el desarrollo de un fenómeno natural. Nuestro territorio, nuestro país no existe. Existe ese escudo antiguo de las Guyanas, pero aún no ha sucedido. ¿Listo? Tuvieron que pasar 25 millones de años cuando llegamos al Eoceno, que más adelante veremos puntualmente las eras geológicas, en la cual vemos que emergen unos territorios del mar, se levantan del mar, ¿listo? Y empiezan su proceso de transformación. Vamos a encontrarnos entonces en el Mioceno. En el Mioceno, hace unos 15 millones de años, vamos a ver que gran parte de esa zona que había emergido se hunde, se eleva o se eleva el nivel del mar por encima del suelo. Entonces nos genera esta estructura bastante particular y empieza la actividad volcánica, que era lo que hablábamos de la cordillera central, y la configuración de Centroamérica como un territorio del continente. Entonces, hacia el Plioceno, hace unos 5 millones de años, miren, ya está conectada y elevada completamente la cordillera de los Andes. Vamos a ver que aquí ya tenemos la construcción de ese istmo de Centroamérica, esa conexión centroamericana, el corte transversal. Entonces miren cómo las zonas o el territorio empieza a nivelarse a una forma más cotidiana, más cercana a lo que tendríamos en la actualidad. Vamos a ver entonces que hacia el Plioceno, o sea, hace tan solo 1 millón de años, ya el territorio empieza a parecerse un poco a lo que sería, y en el transcurso de 1 millón de años a hoy, nuestro territorio ya se parece a lo que aparece en nuestros mapas. Miren, nuestras 3 cordilleras, la Sierra Nevada de Santa Marta, todos los ríos que se transforman en el Amazonas, ¿listo? En el Orinoco, pero miren cómo ha sido un proceso de millones de años en los cuales la Tierra retrocedió, aumentó, volvió a retroceder para poder configurar el territorio tal cual lo conocemos hoy. ¿Listo? Entonces ya hablamos desde el aspecto geológico. Vamos a hablar un momentico del tema atmosférico. Entonces vamos a hablar que nuestro país, como está ubicada en la zona ecuatorial, tiene la característica de que recibe los vientos del sur del planeta y los vientos del norte. Esa particularidad hace que nuestro país reciba o tenga la particularidad de tener una selva en la zona pacífica y selva en la zona amazónica y de la Orinoquía. ¿Listo? Entonces vamos a ver que debido a la cantidad de vientos, por ende de lluvias que recibe y el calor que genera estar en el ecuador del mundo, entonces nuestro país tiene 2 zonas de carácter selvático. Tiene selva al occidente, tiene selva al suroriente. Vamos a ver que las zonas de la costa, sobre todo de la costa Caribe, son bastante leves. Entonces en esas zonas vamos a encontrar que
la altura es muy baja, la temperatura va a ser muy alta, ¿listo? Y la zona andina, que es donde nosotros nos ubicamos, ¿listo? Listo. Altitudinalmente, entonces vamos a hablar de que nuestro país está conformado por dos valles interandinos, es decir, la separación o las zonas que hay entre una cordillera y otra, y unas planicies hacia los costados o unos descensos puntualmente. ¿Listo? Entonces podemos ver que curiosamente nuestro planeta tiene una estructura como un zigzag, como si fuese el latido de un corazón. ¿Listo? Que la cordillera central, como ya lo hemos hablado, es de carácter volcánico, entonces, y como hay dos placas en continuo contacto, entonces esta es una zona que en algún punto de la historia tuvo bastante actividad. ¿Listo? Esta gráfica nos permite evidenciar los valles interandinos, es decir, las zonas por las cuales que separan una cordillera de otra y que están atravesados por ríos principales. Entonces vamos a tener que entre la central y la cordillera occidental vamos a tener el río Cauca, y entre la central y la oriental vamos a tener el río Magdalena. ¿Listo? Adicional a esto, pues los tipos de suelos nos generan también la capacidad de cultivar muchísimos recursos, pero nos genera la dificultad de la movilidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si una persona que vive, por ejemplo, en Cali, quiere venir a Bogotá y no puede hacerlo por aire, tiene que hacer lo siguiente: subir la cordillera central, descender al valle interandino, subir a la cordillera central por una zona que se llama el Alto de la Línea, descender por esa cordillera, atravesar ese valle interandino y vuelva y suba a la cordillera para llegar a Bogotá. ¿Listo? Ese inconveniente de la geografía, de la orografía que tenemos, lo tuvieron los indígenas. Por eso aquí en nuestro país nunca tuvimos una cultura indígena grande o poderosa como los aztecas o como los incas. También tuvimos el inconveniente, lo tuvieron los españoles cuando nos colonizaron, porque les costaba trabajo llegar de una costa a otra. Usted tiene que subir muchas montañas, bajarlas, volverlas a subir, y aún hoy tenemos dificultades para movilizarnos entre algunas regiones. Entonces un viaje de Bogotá a Cali por tierra puede durar hasta 12 horas, 15 horas, casi un día entero, porque usted tiene que hacer un proceso bastante dispendioso en términos de movilidad. ¿Listo? Esta gráfica nos permite retomar un poquito lo que habíamos hablado de la estructura altitudinal que se ve en nuestro país. Entonces vamos a tener que tierra caliente es esa zona bajita de altura, cerquita al mar, chévere, o que puede no estar cerca al mar en términos literales, es decir, no es la playa, pero es muy baja altura, entonces yo voy a estar calientico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si usted de Madrid se va a pasear a la Mesa, usted se va a dar cuenta que usted en un punto empieza a descender de la montaña para llegar a un sitio más calientico. ¿Listo? Entonces vamos a tener la zona templada, que es ese piso, ese bosque bajo andino, la tierra fría, que es donde encontraríamos a Madrid, Faca, Mosquera, Bogotá. Vamos a tener los páramos y las nieves de montaña. ¿Listo? Este último gráfico nos permite pues hacer un análisis como más general del contexto de nuestro país. Entonces, como yo les decía, tenemos tres cordilleras, pues dato que ustedes ya conocían. Tenemos algo que se conocen como formaciones periféricas, y esas formaciones periféricas son las que no están directamente conectadas con la cordillera, pero son relevantes. Entonces, por ejemplo, la serranía del Darién, la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos la serranía de la Macarena. ¿Listo? Vamos a tener pues nuestras tres cordilleras atravesadas cada una por un río principal, como ya se los había mencionado. Entonces tenemos que entre oriental y central está el Magdalena, el poderoso Magdalena que va hasta el Mar Caribe. Tenemos al Cauca, que separa la cordillera central
de la cordillera occidental y que hace su viaje para conectarse con el Magdalena ya en la zona norte de nuestro país, pero que también de las cordilleras van a descender muchos ríos, riachuelos, para formar los ríos grandes del país. Entonces vamos a tener que de la de la cordillera oriental vamos a tener el río Guaviare, el río Caguán, vamos a tener que del macizo colombiano, que es del nudo de donde salen nuestras cordilleras, pues también vamos a tener descenso de ríos. ¿Listo? Entonces miren cómo en nuestro planeta, en nuestro país, vemos los factores planetarios, digamos que mezclados unos con otros. Factores de lluvia, factores latitudinales como la posición que tenemos, los fenómenos internos de nuestro planeta y todos para construir el país que llamamos Colombia. Ahora vamos a hablar de una manera de preámbulo a lo que van a ser las siguientes temáticas. Vamos a hablar del concepto del tiempo. ¿Listo? Cuando hablamos del concepto del tiempo, hablamos de un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Como yo les mostraba en la actividad de hace un momento, pues vamos a tener un proceso de millones de años para la formación del relieve. ¿Sí? El relieve no se forma en cuestión de décadas, a menos de que sea una acción intensa, sino que va a ser algo muy leve. ¿Listo? Por ejemplo, eso, para que se dé el surgimiento de una cordillera son millones y millones de años para que se dé el choque de placas y se ajusten los fenómenos internos de nuestro planeta para que ocurran de esa manera. ¿Listo? Y en ese sentido, entonces vamos a encontrar que el hombre ha definido la manera de entender el tiempo a partir de dos fenómenos o a partir de dos mediciones. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Listo? Ustedes de pronto en matemáticas ya han visto las rectas numéricas. Las rectas numéricas tienen números positivos y tienen números negativos. ¿Listo? En ese sentido, nosotros cuando hablamos del origen del planeta, hablamos de millones de años antes de Cristo. Pero si ustedes prestaron atención cuando les expliqué la evolución geológica del planeta, si se dieron cuenta decía hace 75 millones de años, después hace 50 millones de años, después hace 15, después hace 5 millones de años y finalmente decía hoy. ¿Listo? Es decir, esos números son antes de Cristo y van disminuyendo al acercarse al cero. ¿Listo? Cosa contraria, por ejemplo, estamos en el año 2020, pero son 2020 desde el año cero, desde que se establece esa división. Estaríamos en el año 2020 después de Cristo. ¿Listo? Entonces estamos en el año 2020 después de Cristo, pero si nosotros hablamos, por ejemplo, del origen del hombre en su escala evolutiva, hablamos de 5 millones de años antes de Cristo. ¿Listo? Para que entonces tengamos esa claridad y nos sea más sencillo comprender. ¿Por qué hago como acotación de este concepto de tiempo, chicos? Porque vamos a empezar a hablar de la historia o del desarrollo de nuestro planeta en temas más específicos. Vamos a hablar de las eras geológicas, de la evolución del hombre, de las sociedades antiguas. Y esa gran historia, o eso que nos permite entender la historia, ocurre principalmente en estos fenómenos. ¿Listo? Entonces, por eso necesito que sea muy claro para ustedes el concepto antes de Cristo, después de Cristo, para que usted pueda comprender cómo se constituye o cómo se organizan los tiempos y las acciones humanas y asimismo pueda hacer uso de ellas para su aprendizaje. Chicos, espero haya sido una clase bastante ilustrativa. Va a quedar anexa el material de diapositiva en la sesión. Que estén muy bien.